Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos, o buenos días, según la hora que estén escuchando este video. Bueno, esta va a ser nuestra forma de clase a partir de hoy por un tiempo hasta que podamos cursar de manera presencial. Saben que GP es una escuela presencial. A partir de ahora, esto que ustedes tienen al frente de su pantalla va a ser mi pizarrón y yo voy a ser el profe que va a dar la clase. Mi nombre es José Luis Ledesma y voy a trabajar con ustedes en el área teórica y en el área de entrenamiento propiamente dicho, o sea, en la parte teórica práctica de entrenamiento. Ustedes saben que nuestra escuela tiene dos carreras que comparten el área teórica y se diferencian por el área teórica práctica. Para los que estudian entrenamiento, yo voy a ser el profesor del área teórica práctica y uno de los profesores del área teórica. En realidad, en esta etapa en la que las clases son de esta manera, o sea, online, voy a ser el profe que les grabe las clases, o sea, que voy a ser el profe único. Pero cuando volvamos a cursar de manera presencial, no olviden que tenemos un año por delante, no va a durar, si Dios quiere, un año a esta situación, entonces ya seremos más profes los que estemos con ustedes. El motivo de esta clase es presentarles el área teórica. Vamos a empezar a entender un área teórica. Y lo primero que quiero contarles es de dónde nace el concepto de área teórica y por qué hay que explicarlo. Bueno, primero, ¿dónde nace? Nace en una de las universidades más prestigiosas que tiene el mundo, que es l'École de France, que es una universidad europea, específicamente francesa, y nace por una preocupación que deberíamos tener todos los docentes. Tiene que ver con si nuestro alumno lo que aprende, lo aprende para ejercer una profesión o solamente lo aprende para poder tener la profesión. Hasta la década del 90 esto no era una discusión. La universidad, los profesorados, teníamos sistemas educativos en el que le dábamos a los alumnos herramientas para tener una profesión, ser abogado, ser médico, ser profe de educación física, en nuestro caso ser entrenadores. No nos preocupábamos demasiado por si ese alumno iba a trabajar o no. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, pasamos de la era industrial a la era del consumo. Actualmente los profesionales tenemos que ser ingeniosos en generar un producto de lo que estudiamos para poder, de alguna manera, conseguir un cliente para desarrollar nuestro trabajo. Así, la profesión se empezó a dividir del ejercicio de la profesión. Estos profesores en la década del 80, principios del 90, se dieron cuenta de que sus alumnos eran muy buenos en teoría y que eran muy buenos estudiantes, pero que no ganaban la competencia del trabajo en el mercado. Esto hizo que ellos, lo que deberíamos hacer todos los docentes cuando esto nos pasa, analizaran su método de clase, o sea, cómo les estamos dando clase. Ahí se dieron cuenta que los alumnos aprendían muy bien la ciencia, pero que no eran capaces solos, por sí solos, de llevarlo a la práctica. Fue también la época, en la mitad de la década del 80, 1985, esto que voy a decir ahora lo vamos a estudiar, porque tenemos en el año el desarrollo de lo que sería la neurociencia. La ciencia en el mundo empieza a darse cuenta de cómo funcionaba nuestro cerebro. Tiene que ver esencialmente con los avances en biotecnología. O sea que hasta ese momento una de las células del cuerpo, de mitad de la década del 80, que no había podido ser investigada era justamente la neurona. La neurociencia explota cuando una investigadora de la carrera de medicina, de la Escuela de Medicina de Harvard, que es Fiona, descubre que las neuronas tenían ciertas características, la pudo aislar en laboratorio y la pudo evidenciar. Por lo tanto, la neurona dejó de ser para la ciencia un misterio y empezamos a ver cómo era esa célula en donde nuestro cerebro aprendía y qué hacía con ese conocimiento una vez que lo hacía. Eso modernizó obviamente todas las carreras y empezó a diferenciar, vamos a cambiar nuestro pizarrón, empezó a diferenciar la educación entre estudiar una carrera, en nuestro caso aprender entrenamiento, que es lo que me da mi profesión, mi título, y nos dimos cuenta que científicamente no es lo mismo que aprender a entrenar a alguien. Quiere decir que no porque tenga un título de entrenador voy a ejercer bien esa profesión, o sea, voy a aprender a entrenar a alguien. Estos científicos se dieron cuenta que aprender entrenamiento o cualquier profesión, abogacía, medicina, lo único que necesitaban era aprender los conceptos teóricos y prácticos, vamos a llamarles disciplinarios. O sea,
lo que hacían a esa carrera o profesión. En nuestro caso sería aprender de anatomía, aprender de fisiología del ejercicio, aprender biología, ciencia del entrenamiento, teoría del entrenamiento, metodología del entrenamiento. Lo que estos profes dicen, es cierto, sí, de esa manera son entrenadores, pero si no aplican esos conocimientos relacionados con otros conocimientos, que son interdisciplinarios, entonces tendrán el título de entrenadores, pero no serán buenos ejerciendo la profesión de entrenador. Los nombres que están escritos aquí de interdisciplina son muy ampulosos. La teoría es ampulosa, suele serlo. Lo que ocurre es que la sociología, por ejemplo, si lo saco del estandarte de ciencia y la pongo en la práctica, la sociología es la ciencia que estudia, por ejemplo, la economía, o sea, las relaciones económicas en la sociedad, lo que ustedes compran, venden, lo que cobran siendo entrenadores, lo que hacen con ese dinero, el ahorro. Eso también es sociología. Obviamente también es sociología la relación que tiene su alumno con su entorno social, con el entorno laboral, con el entorno personal, con su pareja, su familia. La antropología es la ciencia que estudia al hombre, fundamentalmente el objetivo final del hombre. Cuando uno ejerce un trabajo, lo más difícil es descubrir por qué me pagan. Esa respuesta a esa pregunta de por qué me pagan es una respuesta que mezcla dos disciplinas, o tres podríamos decir. La más fuerte de todas es la antropología. La antropología es la ciencia que estudia el fin último del hombre, o sea, por qué hacemos las cosas. Ese por qué hacemos las cosas produce ciertos niveles de liberación y de satisfacción en el cerebro. Eso lo estudiará la psicología. Y lo que hacemos con eso que queremos hacer, si es que podemos, es lo que estudia la sociología. Aunque les parezca mentira, la economía define al precio, que es lo que un alumno nos paga a nosotros, o por ejemplo lo que ustedes pagan en la escuela, como una relación intelectual entre un consumidor y un producto. Y esa relación intelectual que se da, está dada en lo que en ciencia se llama la utilidad. O sea, lo voy a decir en términos mucho más simples. Si es que el alumno siente que es útil lo que yo le doy para que eso le produzca a él un beneficio, que lo haga sentir bien, ahí está la mezcla de disciplinas, por eso se llama interdisciplina, entonces mi trabajo, mi plan, mi clase, no le resulta caro. En cambio, si siente que está perdiendo el tiempo, que yo no lo entiendo, de que no puedo armarle un plan y lograr lo que él quiere o lo que él busca, entonces, interdisciplinariamente, por más que yo sea muy buen entrenador, esa persona a mí no me va a contratar. Eso es, en esencia, lo que investigaron los profes. Dijeron, claro, les estamos enseñando mal. Les estamos enseñando todo disciplina y no le estamos enseñando interdisciplina. Allí es cuando la ciencia, cambiamos el pizarrón, plantea el ejemplo de la interdisciplina. A ver, pongámonos en nuestra profesión, en el entrenamiento. Técnicamente, ¿qué es el entrenamiento? Podríamos decir que esta es una definición, que es de la escuela rusa de entrenamiento. Esta es una definición con la que vamos a trabajar mucho en el año. El entrenamiento, según Matveyev, es un proceso biológico y pedagógico orientado al rendimiento. En la próxima clase les voy a presentar la ciencia del entrenamiento, así que no va a pasar mucho entre la que ahondemos en ese concepto. Pero plantémonos ahí, es un proceso biológico. Quiere decir que cualquier cosa que produzca el entrenamiento va a tener que ver con biología y con pedagogía. ¿Por qué? Y porque el entrenamiento es un proceso biológico y pedagógico. ¿Y cuál es el objeto de investigación del entrenamiento? El rendimiento. Por eso es orientado hacia el rendimiento. ¿Bien? Demos un ejemplo práctico. El entrenamiento produce fatiga. Eso es absolutamente obvio. ¿Sí? O sea que yo salgo a correr, me canso. Me voy a hacer una clase de aeróbica, me canso. Si tengo que jugar un partido de fútbol, me canso. Juego un partido de tenis, me canso. El cansancio, denominado así por un autor que se llama Hans Selye, en la teoría del entrenamiento le llamamos fatiga. En realidad la fatiga es un concepto biológico. La fatiga se define, y lo vamos a estudiar también en el segundo apunte teórico. La fatiga se define para la biología como la pérdida transitoria de la capacidad biológica que tenemos de responder a un estímulo. Es ampulosa, insisto, como toda definición, pero es fácil de entender. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo salto, corro o hago un ejercicio, mi cuerpo utiliza cierta cantidad de bioquímicos.
esa X cantidad de bioquímicos que yo produzco o que utilizo, se llama gasto. O sea, es gasto biológico, estoy gastando. Como todo gasto, como todo elemento, se termina de gastar por completo. Cuando la sustancia química que estoy utilizando para hacer el ejercicio se cansa, mi organismo ingresa en fatiga. O sea, pierde la capacidad de responder al estímulo. Ahora bien, aquí viene la interdisciplina. La biología explica la fatiga, sin duda, pero no solo la fatiga. O sea que la biología explica muchas situaciones que tenemos que vivir en el día. Ese alumno que por el entrenamiento se fatigó, aquí está la flecha inversa, o sea, ¿quién explica la fatiga? La biología. Por lo tanto, el entrenamiento no se explica solo en la ciencia del entrenamiento, se explica también en la biología. Ahora, no solo la biología explica el entrenamiento. Por ejemplo, la sociología, el trabajo también me cansa. Mi relación con los otros también me produce fatiga. Por ejemplo, cuando yo tengo una carga psíquica superior a la que puedo vivir, me canso más. Cuando estoy preocupado por alguien, por algo, por alguien, y tengo que hacer cualquier actividad física, me canso el doble. Lo mismo pasa con la teoría de la conducta y con mis hábitos. Si duermo mal, me canso más. En una palabra, si yo llevo a mi alumno a trotar y mi alumno se cansa, es lógico. El trote le produce fatiga. Ahora, podría pasar algo que no es disciplinario, sino interdisciplinario. ¿Qué podría pasar? Que mi alumno en realidad tenga muy mala conducta alimentaria y por eso se cansó, no por el trote. Puede ser que tenga muy malos hábitos, que anoche durmió poco porque se quedó chateando toda la noche. Y ahí a la fatiga, que es biológica, no le explica el entrenamiento. La explica, en este caso, el hábito de descanso. O bien ese día la persona puede estar con temor. Por ejemplo, es el primer día que salimos a entrenar después de la pandemia. ¿Qué le pasa a mi alumno? Tiene miedo. Entonces, ahí está un efecto psiquiátrico que va a influir negativamente en la biología de mi alumno. La fatiga ya no está producida solamente por el entrenamiento. Ese ejemplo es el ejemplo de interdisciplina. Nosotros los entrenadores entrenamos alumnos, pero si no entendemos a las otras disciplinas, o sea, si no entiendo de qué trabaja mi alumno, si no entiendo qué es lo que lo hace feliz a mi alumno, si no sé resolver conflictos de mi alumno, la fisiología del ejercicio, la ciencia del entrenamiento, no va a darle solución al ejercicio de mi profesión. O sea que nunca voy a saber por qué mi alumno no quiere entrenar conmigo. ¿Por qué? Porque la razón no está en la disciplina, está en la interdisciplina. Todas las personas, vamos a compartir otro pizarrón, tenemos dos formas de conocer. Ahora, porque un área teórica tiene que tomar partido por uno de ellos, una de las dos formas de conocer. Ustedes nacen y empiezan a vivir, y a medida que van viviendo van aprendiendo. Ese conocimiento que adquirimos por el solo hecho de vivir se llama conocimiento empírico. Son datos tomados de la experiencia, como dice mi pizarrón. Ahora bien, desde el entrenamiento, ¿cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, una persona que sale todos los días a correr 1 hora y en 3 meses baja de peso. Entonces, esa persona le anda diciendo a todo el mundo, si corres 1 hora por día, bajas de peso. Ese conocimiento es empírico, viene de la experiencia. El entrenamiento está lleno de conocimientos empíricos. De hecho, en muchas situaciones, nosotros vemos running teams dirigidos por corredores. Nunca estuvieron en entrenamiento, pero su experiencia les da cierta autoridad, que es el conocimiento empírico que permite entrenar gente. No es un juicio de valor, es simplemente un dato de la realidad. Ahora, ocurre que también hay datos científicos, es otra forma de conocer. Nuestro cerebro es mucho más eficiente aprendiendo de manera empírica, porque lo hacemos desde que nacemos, y es más ineficiente aprendiendo de manera científica, porque el cerebro tiene que aprender a aprender de manera científica. Esos datos ya no vienen de la experiencia, salen de la investigación y de la evidencia científica. Por ejemplo, si tenemos que hablar de bajar de peso para la ciencia, esto está tomado de la fisiología del trabajo físico de Aston y Rodan, publicado por la editorial sudamericana. ¿Ven la característica del conocimiento científico? Siempre tiene base teórica. Está publicado en un libro y tiene evidencia científica. La publicación en libros es evidencia científica. No es evidencia científica lo que ustedes escuchan o leen en las redes como Wikipedia.
tiene que tener base científica, tiene que haber pasado un proceso de investigación en laboratorio para hacer una evidencia científica. La ciencia dice que para bajar de peso, las células tienen que consumir mayor cantidad de grasa como combustible. Aclaro yo, que glucosa. Porque nuestras células nacieron para gastar más del 70% de toda la energía que producen, glucosa que grasa. Por eso es una adaptación deportiva, que el alumno cambie ese proceso químico. Entonces, nuestra área teórica no va a tener conocimiento empírico para explicar fenómenos, sino que va a tener conocimiento científico. O sea que ya vamos estudiando dos características de nuestra área teórica. Parece que no va a ser solamente disciplinaria, sino que va a ser interdisciplinaria. Y que la forma en la que vamos a aprender esos conceptos interdisciplinarios va a ser científica. Esto determina que podríamos darle una definición al área teórica. El área teórica no es una clase magistral, es un espacio pedagógico. Y es interdisciplinario, no disciplinario. Y está creado, ese espacio pedagógico, por la necesidad de dar explicación científica, ahí aparece la ciencia, a fenómenos, que ahora lo explico, que suceden en las distintas disciplinas. Todas las disciplinas científicas, todas ellas tienen fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno es algo que sabemos que va a pasar, pero que cuando pasa nadie calculó la magnitud. Por ejemplo, vamos a suponer que hoy el servicio meteorológico diga que va a llover. ¿Bien? Y llueve. Listo. Entonces no se convirtió en un fenómeno. Fue un dato científico tomado por una disciplina que es la meteorología, que con todos los elementos de medición que tienen, dedujeron que hoy llovía. Y llovió. Ahora, vamos a suponer que no es que llueve, sino que llueve 150 milímetros en 2 horas. Esa acción de llover se convirtió en un fenómeno de la meteorología. Sabíamos que iba a llover, nadie pensó que iba a llover 150 milímetros en 2 horas. Eso es un fenómeno. Todas las disciplinas tienen fenómenos, el entrenamiento también. Ahora, cuando ese fenómeno ocurre, por eso lo que sigue de la definición dice, cuya práctica produce en algún ámbito consecuencias que deben ser analizados desde las disciplinas involucradas en el área. Si volvemos nosotros a nuestro pizarrón en el que veíamos la interdisciplina, veríamos que la fatiga, que es el fenómeno del entrenamiento, la explica la biología, pero también la explican otras disciplinas. La teoría de los hábitos, la conducta, la psiquiatría, la sociología, también explican por qué mi alumno se cansó. No solo la ciencia del entrenamiento. Eso es lo que dicen los teóricos cuando hacen la definición de área teórica en este pizarrón, que ustedes lo tienen en el apunte. O sea que la práctica del entrenamiento va a producir fenómenos. Nosotros vamos a aprender a todos desde las distintas disciplinas involucradas, porque eso es lo que nos asegura que aparte de tener el título de entrenador, seamos capaces de entrenar a alguien. Esa va a ser la función de nuestra área teórica. Tenemos que lograr capacidad de aprender, tenemos que lograr capacidad de comunicar, tenemos que aprender a hablar de lo que sabemos, y le tenemos que dar al cerebro, porque los entrenadores somos planificadores, y la planificación se hace con habilidades intelectuales y cognitivas. Si tengo que decir esto en un lenguaje mucho más simple, tenemos que decir que el cerebro tiene que aprender a sacar conclusiones. Los planes de entrenamiento no existen. O sea, el plan de entrenamiento, hasta que un entrenador entrevista a un alumno, no existe. El plan de entrenamiento es una creación intelectual de un entrenador, para lo cual necesita habilidades. No lo puede sacar de ningún lado. Un plan no se compra en una farmacia, el plan de mi alumno no está en Wikipedia, no está en ninguna red social, no me lo puede dictar nadie. El plan es una creación subjetiva de un entrenador. Por lo tanto, tiene que tener habilidades intelectuales y cognitivas. Ese va a ser el objetivo en el año de nuestra área teórica. Tienen que aprender a aprender, tienen que aprender a usar lo que aprenden, que sería aprender a comunicar, y tienen que adquirir una habilidad, que la hace el cerebro, que es una habilidad cognitiva, es una habilidad intelectual, la capacidad del cerebro de sacar conclusiones. ¿Y cómo es ese sistema que vamos a trabajar? Insisto, que lo usamos, pero es un sistema que utilizan muchos sistemas educativos en el mundo. Primero, determinante, lo que estamos haciendo, una clase. Yo ahora les voy a adjuntar, junto con esta clase, un apunte. La clase explica un apunte. Ustedes se van a dar cuenta que inclusive, cada pizarrón que yo armé,
Es un título de una parte del apunte. O sea que ustedes no es que van a tener un apunte totalmente disociado de su pizarrón. No, es exactamente los docentes. Explicamos en clase lo que dicen los apuntes. Luego ustedes lo van a estudiar. Es el momento en el que el alumno pone en el sistema de enseñanza el 20% que todo sistema necesita. Les escribí y se los voy a volver a escribir. Yo necesito, ustedes y yo necesitamos, de que 1 hora por día le dediquen a la escuela. Ese apunte va a tener un trabajo práctico, que en muchos casos va a estar dividido en días. O sea, día 1, día 2. Es para guiarlos, es una guía de estudio. Ahí van a tener que aprender vocabulario técnico, van a tener que aprender a resumir y concluir, y van a integrar conceptos aprendidos. Si ustedes toman estos 3 puntos, que tiene como objetivo la construcción del práctico, se van a fijar que de a poquito empezamos a aprender, los objetivos del área. Aprender un vocabulario técnico significa que cuando a ustedes un familiar, un amigo les diga, uy, empezaste a cursar online entrenamiento, le digan, sí, qué bueno, ¿y qué vas a estudiar? Que ustedes sean capaces de decirle, ¿sabes que voy a empezar un área teórica? Y que un área teórica es un espacio interdisciplinario. Ah, una clase. No, no es una clase, porque no es una clase monodisciplinaria. Por ejemplo, un profe no viene y me dice, célula, y me explica la célula. No, es una clase interdisciplinaria, es un espacio pedagógico. Es interdisciplinario, me explican de manera científica fenómenos que ocurren en el entrenamiento. Y que la explicación de ese fenómeno está cruzado por muchas disciplinas. Y eso es lo que vamos a tener en nuestros apuntes. Y un profe nos lo va a explicar. Si ustedes dentro de 48 horas 72, que es el tiempo que les voy a dar para que hagan este trabajo práctico, son capaces de aprender esa definición, empiezan a educar su capacidad de aprender. Imaginen que si ustedes aprenden 2 a 3 palabras por día, dentro de 360 días, que es cuando va a terminar la escuela, van a haber casi quintuplicado la cantidad de palabras que hoy pueden usar en su vida cotidiana. El vocabulario técnico es determinante porque es la base, es el ejercicio base para poder comunicar, aprender vocabulario técnico. Por eso es que en las mismas preguntas de trabajo práctico también le voy a pedir que resuman y que concluyan, para que empiecen a resumir, sacar lo importante de un texto y ponerlo en un contexto. Y eso es concluir. Si ustedes tienen más vocabulario técnico y aprenden a concluir, entonces habrán logrado uno de los objetivos de cualquier proceso educativo serio hoy en día, y que prepare un alumno para pensar un proceso, para elaborar un proceso y para trabajar de eso, que sería integrar los conceptos aprendidos. O sea, tienen que tener la capacidad de poder volcar el concepto aprendido en un proceso de pensamiento, en vuestro caso, de un plan de ejercicio. Vamos a empezar a trabajar con esto. Cada apunte de esta escuela va a tener siempre una clase, y cada clase va a tener no solo su apunte, que explica la clase, sino también un trabajo práctico. Por lo tanto, con esta clase van a recibir un apunte que está en un archivo Word que va a estar adjuntado, en el cual ustedes van a tener un apunte de área teórica y también van a recibir un trabajo práctico con días para que lo hagan. Esa va a ser la forma en la que vamos a empezar a trabajar. Terminó la clase, terminaron los pizarrones, no olviden, mis clases son para explicar pizarrón, por eso no me ven ustedes a mí, ya me van a ver cuando tengamos cursado presencial. Nos veremos en la próxima clase, que es cuando les presente la parte práctica, es la primera parte de mi pizarrón, o sea, cuando les presente el entrenamiento deportivo, o sea, el área teórica práctica de entrenamiento. Gracias por la atención, estudien, hagan los trabajos prácticos, porque esa es la parte que les toca a ustedes para cerrar el círculo de aprendizaje. Que tengan linda mañana, linda tarde, lindo mediodía, linda noche, de acuerdo en el momento en el que vean este video.